Muy buenos días, chicos. El día de hoy estudiaremos cuáles son las características y qué capacidades tiene la competencia que corresponde al curso o a la parte del curso de ciencias sociales, del área de ciencias sociales que nos compete en nuestra formación profesional como profesores de historia y geografía. Esta competencia, que es la número 18 y que tiene por título Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, vamos a trabajar qué características tiene, cuáles son sus capacidades y cómo es que la podemos desarrollar en el área. Sobre todo necesitamos comprender qué tan importante es esta en la formación de los futuros ciudadanos. En el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, que es el documento gestor que orienta estos aprendizajes y que garantizan el Estado y la sociedad y que garantiza la formación de un perfil del estudiante de básica regular, contiene esta competencia. Pero antes de hablar en sí de la competencia, qué cosa es la competencia número 18, en este caso gestiona el espacio geográfico, antes necesitamos recordar qué cosa es una competencia. En días anteriores hemos estado hablando de esta competencia y es un concepto bastante complejo e integral. ¿Por qué es un concepto complejo e integral? Porque abarca no solamente el desarrollo de conocimientos, en este caso habilidades cognitivas, sino también habilidades socioemocionales, en este caso también actitudes, y genera una disposición por parte del estudiante en el desarrollo de distintos saberes. En pocas palabras, es una movilización de saberes. Por lo tanto, la competencia que hoy estamos estudiando, que es la competencia 18, tiene una serie de habilidades que es necesario desarrollar. Sobre todo antes de pasar a mirar en sí qué cosa es esta competencia, necesitamos recordar primero y hacer una comparación, ¿no? Cómo era, por ejemplo, el espacio geográfico en 1991 y cómo es el espacio geográfico al año 2014 o al año que nosotros estamos, que es el 2021, ¿no? En realidad podemos ver toda una transformación. Y en esta transformación, si bien es cierto, el espacio geográfico se ha modificado para atender las necesidades de los seres humanos, también es cierto que es el mismo ser humano el que en muchas oportunidades contribuye a su deterioro. Si ha cambiado el paisaje y se ha modificado para brindarle a él todas las posibilidades de que se pueda desenvolver, como por ejemplo ustedes están observando una carretera, como pueden ver edificios, ¿no? Como pueden ver autos de última generación, cosa que no vemos en la página o en la imagen anterior, la que veíamos en 1991. Por eso es que es importante que el futuro ciudadano, en este caso los escolares de básica regular, salgan con un perfil y dentro de ese perfil esté plasmada la conservación y protección de su medio o espacio geográfico. Por ello es que el curso desarrolla o debe desarrollar habilidades en los estudiantes, no solamente para que ellos sepan qué cosa es un espacio geográfico, sino que sean capaces de analizarlo, de comprenderlo, de compararlo y sobre todo de aportar soluciones en su conservación y mantenimiento, y así preservar la vida humana también y la preservación de ese espacio geográfico, ¿no? Tienen ustedes una historieta en la que inclusive uno de los protagonistas, que es en este caso Raúl y su abuelo, los domingos salen a pasear, ¿no? Y el abuelo le dice, ¿no? Antes yo jugaba fútbol con tus amigos ahí arriba, ahora se han construido casas, ¿no? El niño le dice, yo también juego abuelo, pero en las losas deportivas. El abuelo le dice, este río antes traía agua limpia, ahora está contaminado, ¿no? Por la minería ilegal. En realidad, ambos están intercambiando algunas ideas con respecto al espacio geográfico. El abuelo transmite lo que vio en su momento y el niño transmite lo que está viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en el tema de haber jugado en un espacio geográfico abierto y ahora el niño le dice jugamos en las losas deportivas, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado el espacio geográfico como se lo reafirmaba en la diapositiva anterior? Y esto hace que de alguna forma el estudiante sea capaz de darse cuenta qué es lo que tiene a su alrededor y sobre todo conservarlo para que no les pase o no nos pase lo que al abuelo en este caso le está sucediendo, ¿no? Un cambio completo del espacio geográfico. Por eso es importante que tengamos muy claro qué cosa es un espacio.
como futuros profesores de historia y geografía tenemos que comprender que un espacio es una construcción social dinámica, es un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se han ido transformando a lo largo del tiempo y donde principalmente el hombre juega un rol fundamental, como pueden ustedes apreciar, ¿no? Los elementos económicos, los elementos sociales en los que sobre todo son componentes de un espacio. En este caso es el hombre el principal protagonista, ¿no? Pueden apreciar en la imagen de abajo el desarrollo de una actividad ganadera en la cual el hombre también es parte, ¿no? Por eso debemos tener claro que ese espacio no solamente está constituido por elementos naturales, como en este caso son el agua, como son el aire, ¿no? Sino también hay elementos sociales, culturales y económicos. Para ello, entonces, si nosotros queremos desarrollar como docentes de historia y geografía una capacidad crítica, una capacidad reflexiva, necesitamos desarrollar en ellos su creatividad para poder conservar su espacio geográfico. Entonces, para ello, en el currículo nacional se han estipulado las capacidades que comprende la competencia, que en este caso es la número 18. Por ejemplo, la primera, cuyo nombre es comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, nos lleva de alguna forma a la comprensión de la parte del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos primero saber? Y para ello necesitamos comprender cómo es que se da esa relación. Pero ¿cómo comprendemos esa relación? La comprendemos haciendo uso de fuentes de información. Por ejemplo, un estudiante puede consultar a través de una web cuál es la relación que existe entre, por ejemplo, una meseta y el poblador humano, entre una montaña o entre la zona andina o la zona amazónica y el poblador, ¿no? Para ello debe consultar fuentes de información a fin de comprender el espacio geográfico. Pero no solamente conoce, utiliza fuentes de información, sino que también el estudiante es capaz de generar acciones. En este caso se pueden hacer, por ejemplo, simposios, debates, ¿no? Hacer una marcha con carteles en la que el estudiante demuestre que está siendo capaz de plantear soluciones y generar acciones. En el campo de las relaciones y la comprensión de las relaciones entre los elementos naturales y sociales, ¿no? Podemos apreciar a través de la imagen, el estudiante tiene que hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo es que va a ser capaz de comprender esas relaciones? Cuando él explique las dinámicas y transformaciones. Por ejemplo, aquí, en esta misma imagen, que explique cómo es que se produce ese hielo que está encima del agua, o cómo es que hay este tipo de estructuras o de formas, y cómo es que el hombre tiene que reaccionar en este espacio geográfico, ¿no? Por ejemplo, como ya les mencioné aquí en la imagen, el glaciar Quelcaya en el Cusco, ¿no? Ha sido parte de una transformación geológica y en la que el hombre también interviene, ¿no? ¿Cómo hace para manejar fuentes de información y comprender el espacio geográfico? Utilizando distintas fuentes socioculturales, georreferenciales, cartográficas, fotográficas, etcétera, con la única finalidad de analizar el espacio geográfico y el ambiente, poder, por ejemplo, orientarse y desplazarse en él a través, utilizando no solo las bibliotecas, ¿no? No solamente la consulta a través de sus pares o de sus mayores, sino también haciendo uso de aplicaciones o buscadores, como en este caso tenemos la tecnología, que es una aliada para la búsqueda de información y la consulta de fuentes, como es Google Académico o el mismo Google, ¿no? Y todas las aplicaciones que traen, ¿no? Por ejemplo, tenemos todas las fuentes posibles para analizar el cambio climático, ¿no? El estudiante puede elaborar un informe de lo que encuentra en esas fuentes, como también puede hacer un video haciendo uso de alguna aplicación, ¿no? Y por último, el estudiante a través de las capacidades del área es capaz de generar acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Cómo? Proponiendo acciones orientadas al cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático, analizando el impacto de las problemáticas ambientales. Por ejemplo, una evidencia puede ser que sea capaz de crear afiches, como el que ustedes están observando, ¿no? Afiches para despertar o para mantener en sus compañeros y en sus pares y en sus familias y en todo el contexto, una actitud de respeto y de conservación y de valoración al medio geográfico que tenemos, ¿no?
Para ello existen los procesos de planificación, es decir, al momento que nosotros estamos planificando nuestra sesión, ustedes ya saben porque ya tienen experiencia en la planificación de sesiones, que existen distintos procesos en los cuales se dan, ¿no? El profesor, el futuro docente tiene que preguntarse cuál es el propósito, cuáles son los criterios o evidencias que va a pedir en esa sesión y debe diseñar acciones que desarrollen este tipo de capacidades, porque ese es el objetivo principal del área, ¿no? Desarrollar habilidades en los estudiantes. Y para ello no solamente se planifica cualquier sesión, sino que hay que tomar en cuenta los distintos niveles de las competencias. No es igual enseñar una clase en primero que en segundo que en tercero. Es importante tener en cuenta el nivel, ¿no? Bien, y por último vemos los niveles de desarrollo de la competencia, que también son importantes, ¿no? Como ya les mencioné, y esto es básicamente lo que necesitamos conocer. A esto se le llama como los estándares. Tanto los estándares como los procesos de planificación son necesarios al momento de desarrollar, generar actividades o situaciones de aprendizaje para desarrollar competencias en los estudiantes.